Vale, estoy en directo. Dime cómo se oye. Hola. Hola, haciendo prueba de sonido. Ya estamos emitiendo, ¿eh? ¿Se lo has dicho a Rocío? Perfecto. ¿Se oye bien? Sí. ¿Sí? ¿Se oye muy bien? Vale. Muy bien, pues vamos allá. Muy bien, hermanos. Bienvenidos, bienvenidos todos de nuevo a otro precioso sábado. Vamos a empezar con una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu santo y precioso nombre. Señor, me postro a tus pies para que seas tú el que hable y no yo, para que me ayudes, para que nos ayudes a todos a comprender estas verdades impresionantes que la palabra de Dios tenía ahí guardadas para estos tiempos. Ayúdanos a ser conscientes de todo lo que está viniendo y a poder discernir entre la verdad y el error. Te lo pedimos todo en el nombre santo de Jesús y te pedimos perdón por nuestros pecados. Amén. Muy bien, hermanos. Vamos de nuevo con la serie de primavera-otoño. Vamos en su parte número 27. La he llamado Renuevos de Jehová. Sé que había un anuncio en el que el título era Dos sepulcros. Bueno, la verdad es que cualquiera de los dos quizás hubiera sido correcto, pero al final me he decantado por este, por la trascendencia de lo que de lo que se va a mostrar, creo yo. Vamos a empezar sin más dilación, porque ya es tarde. Antes de nada recordar, estábamos aquí, estuvimos hablando de esas dos posiciones, ¿no? Aparentemente antagónicas. Ese punto ultraderecha neocon, que vimos como aquí se definía como el yunque, venía de México, estaba en España también, y el resto, que eran los moderados, que, bueno, eran tanto de derechas como de izquierdas, vimos, ¿eh? Ahora están representados por el mundo de izquierdas, por el mundo, digamos, liberal, y es ese lobo pero con piel de cordero, ¿no? Que lo hace todo, pero hablando grandes cosas, pero dentro pues está quien está. Vimos todo lo que implicaba estar en el lado, digamos, equivocado, ¿no? En el lado que consideran el más extremista, ¿no? Aborto, LGTBI, matrimonio tradicional, familia tradicional, unión iglesia-estado, toda una serie de características que recordamos que tenían algo en común con la esencia del cristianismo, ¿no? Evidentemente faltan los mandamientos y evidentemente también tenemos aquí que, claro, buscan la esencia del Vaticano, buscan el Vaticano puro. Se supone que hay un Vaticano puro y un Vaticano corrupto, ¿no? Pues estos estarían defendiendo el Vaticano puro, ¿no? Y no puedo hacer otra cosa que eh, hablar de esto, porque yo cuando lo estuve viendo, la verdad es que me rechinaban bueno, me rebotaban en los oídos todas las palabras que había presentado en el culto anterior. Y cuando vi esto realmente es que vamos, es impresionante como el Señor permitió que se hablara de eso semanas antes de que esto ocurriera, porque realmente era algo que se estaba gestando y que, bueno, que tuvimos la oportunidad de denunciar antes, ¿no? Y que fijaros como ahora este punto de ese lobo que saca los dientes, pues lo estamos viendo ahora mismo, ¿no? Vamos a recordar unas imágenes, pero bueno, es simplemente, ya las tenéis más que vistas, ya se ha hablado también en Preparando Gobierno Mundial, pero más que nada para introducir lo que vamos a hablar ahora porque tiene que ver con esto, ¿eh? Esa insurrección, ¿no? Que veremos que le han puesto también otros motes. Toda la toma del Capitolio por los grupos, digamos, QAnon o ultraderecha neoconservadora de Estados Unidos. Vemos algunas reacciones al respecto. Me gustaría que os quedarais con las frases o con las palabras que he subrayado porque creo que os va a sorprender dónde consta todo esto. Porque esto ya estaba escrito y diréis, ¿dónde estaba escrito esto? Bueno, aparte en la Biblia, evidentemente, interpretándola, pero había un lugar donde había una clara alusión a esto que está pasando ahora. Sobrina de Trump dice que Trump es un criminal y debe ir a prisión. ¿Qué más? En inglés hablan de cómo podemos... dice, ¿qué posibilidades hay de que Trump se enfrente a un proceso penal después de dejar el cargo? Fijaros, aquí en inglés es un criminal prosecution, la traducción también penal criminal, estaría en la misma línea, como podéis ver.
Aquí Noam Chomsky, famoso filósofo, lingüista, ya tiene su edad, pero fijaros como Trump dice es el presidente más criminal que jamás haya habitado en el planeta Tierra. Este hombre es muy conocido, es muy famoso. Todo lo que dice este hombre, pues, como aquel que dice, pues se tiene muy en cuenta. ¿Y por qué digo todo esto? Enjuiciar a Trump es posible, dice también. Y aquí se explica cómo, ¿no? Estos comentarios respecto a Trump, diréis, bueno, pero si ya se han presentado las cartas que explican todo esto. Bueno, pues hay una carta más. Ya se han presentado estas cartas que se presentaron en Preparando el Gobierno Mundial, donde se ve esa imagen impresionante del Capitolio con esas pancartas, ¿no? Donde se puede leer no me gusta, como diciendo estoy muy enfadado, ¿no? Realmente infeliz, o sea, como las personas que realmente se manifestaron allí, ¿no? O sea, con una buena condición realmente, pues bueno, agresiva, ¿no? Incluso. Vemos también esta otra imagen, ¿no? Con aquí la Casa Blanca con estos militares delante. Bueno, es impresionante cómo las cartas editadas en 1994-95, el copyright es de esos 2 años, pues ya estaban avanzando algo parecido. Bueno, realmente están avanzando lo que está pasando hoy. Pero hay otra carta que os quiero mostrar, y es esta. New World Order, Political Correctness. Y hay una serie de datos aquí en esta carta que creo que, como dice Víctor, no tienen nada, ningún desperdicio. Vamos a analizarla poco a poco. Vamos a ir traduciendo los diferentes partes. Dice, nuevo orden mundial. Eso ya nos suena, ¿verdad? ¿Y qué predica el nuevo orden mundial? Pues corrección política. Supongo que estéis imaginándoos quién es el correcto y quién es el incorrecto aquí, ¿verdad? Pues resulta que los que no son correctos los cuelgan. Y eso creo que es muy gráfico lo que está pasando ahora, ¿verdad? Y diréis, bueno, ¿y qué llevan colgado en el cuello estas personas? Bueno, pues uno dice, usó pronombres insensibles, pronombres o palabras insensibles. Y otro dice, comió carne de animales muertos. Yo cuando vi esta traducción, me quedé realmente impresionado. Realmente impresionado. Porque, ¿quién es el que está usando palabras insensibles, según el punto de vista liberal? Pues el ultraconservador Trump, ¿no? Y claro, palabras que realmente ofenden muchas veces, ¿no? Se ha dicho, habla de tal manera que mucha gente se siente pues ofendida, incluso han tratado de machista y bueno, toda una serie de historias, ¿no? Y habla también de influir en las masas para hacer lo que ha pasado en el Capitolio, ¿no? Y el de la derecha que dice, comió carne de animales muertos. Comió carne de animales muertos y por eso lo cuelgan. O sea, fijaros en qué se basa la corrección política. ¿Por qué hago énfasis en el tema de los animales muertos? Pues bueno, sabéis que bueno, una de las premisas del mundo adventista siempre es el vegetarianismo, ¿no? Es intentar evitar la carne de animales muertos. Y fijaros cómo se cuelga aquí ya directamente a aquellos que comen carne de animales muertos. ¿Y qué está diciendo el Papa? Como se ha presentado en Preparando el Gobierno Mundial. El Papa está diciendo que ya deberíamos, por el bien común, dejar de comer carne de animales muertos. Y fijaros lo que pasa con los que la comen o la comerán. Fijaros, colgados del cuello. O sea que nos están dando unas premisas de lo que es la corrección política. ¿Y qué dice abajo? Atentos a lo que dice abajo. Dice así. Ahora se requieren buenos pensamientos. Por lo tanto, ¿qué? ¿Hombres de qué? De buena voluntad. ¿Qué está diciendo el Papa al respecto? ¿No? Queremos hombres de buena voluntad, ellos son los que estamos buscando, ¿verdad? Pues los que no sean de buena voluntad, ¿cómo acabarán? Como estos dos, colgados del cuello. ¿Y qué dice la carta? Dice, incrementar el poder de todos los grupos liberales, por lo tanto, los que son correctos políticamente, por 3 o en 3. Y todos los grupos conservadores, o sea, el enemigo, Trump y compañía, con un poder de 0 o 1, o sea, con un poder ya bajo, ya se convierten en ¿qué? En criminales. Atentos a lo que estamos leyendo, porque es lo que estamos viviendo hoy. O sea, hemos visto ya esas críticas que lo llaman ya de criminal, que lo quieren condenar por criminal, ya a nivel penal. Y esto estaba escrito en una carta editada en 1994 y pensada mucho antes, evidentemente. Es realmente, bueno, yo me quedé
tocado. Cuando realmente lo traduje, me quedé realmente tocado. Y ves que está yendo con todo lo que está diciendo hoy. ¿Qué dicen los liberales hoy? Su cabeza, Joe Biden, en Estados Unidos estamos hablando, ¿eh? Ellos eran una turba, un grupo de terroristas domésticos. Terroristas domésticos. ¿A qué nos recuerda este concepto de terrorista doméstico? Un terrorista, pues, cutre, ¿no? Quizás, no muy organizado, que coge lo que tiene en su casa y pone una bomba. ¿A qué nos recuerda esto? Vamos a seguir. No se atrevan a llamarlos. Un artículo que me pasó Luis, y le doy gracias por ello. La extrema derecha violenta y el yihadismo comparten una misma cosmovisión. Exactamente, hermanos, la extrema derecha y el yihadismo. ¿Eh? O sea, está uniendo estos dos conceptos. Por lo tanto, hay como un yihadismo llamado blanco, que dicen aquí. ¿Eh? Esa extrema derecha que ya empieza a pensar como los yihadistas, como aquellos llamados musulmanes extremistas, ¿no? O sea que fijaros cómo lo que ha dicho Biden es un concepto que se está repitiendo. También lo repitió Hillary Clinton. De hecho, creo que fue ella de las primeras que lo acuñó. Terroristas domésticos. Nos está poniendo en el mismo grupo que los terroristas islámicos. Y vamos a ver hasta qué punto. Este hombre, especialista en los temas, dice que el mundo está viviendo una ola involucionista. Y bueno, de hecho, casi es realidad, ¿no? Porque, bueno, es realidad porque estamos involucionando desde la creación, ¿verdad? O sea que está mostrando algo que lo está definiendo realmente de una manera adecuada, ¿no? Más adelante nos dice, ha hablado de extrema derecha no violenta, le preguntan, pero la violenta ya comete más atentados en el mundo que el yihadismo, aunque su número de víctimas sigue siendo menor. Y dice, ¿qué métodos comparten estos dos movimientos terroristas? O sea, fijaros cómo ya está hablando de movimientos terroristas a los dos. ¿Y qué ha hecho Biden? Lo mismo. Por lo tanto, ya se estaba cociendo un concepto que ahora ha salido a la luz. Os recomiendo encarecidamente que veáis la escuela sabática del día de hoy. Día 16 de enero de 2001. 2021. Porque realmente ha sido impresionante ver cómo todo lo que se estaba hablando ahí es una introducción y un comentario espectacular de lo que vamos a hablar ahora. Y se ha hablado de todo esto. Es algo que creo que debéis coger la costumbre de repasar la escuela sabática de los mismos días donde se hacen los cultos. Porque hay unas coincidencias que nosotros no hacemos de manera premeditada, pero que el Señor pone ahí de una manera y domina de una manera que creo que es impresionante. No se puede explicar de otra manera. Muy bien, seguimos. Fijaros, hay un documental que recomiendo que es Informe Semanal. Informe Semanal creo que es del día 9 de enero. Informe Semanal es un programa de televisión que está funcionando en España desde años, ya no me acuerdo desde cuándo. Desde que tengo conocimiento que existe Informe Semanal. Y hacen documentales interesantes, cortos, de buena calidad, al respecto de lo que pasa en el mundo. Y hubo una corresponsal de televisión española allí y grabó entrevistó a las personas que estaban ahí manifestándose. Y he cogido unos fotogramas, porque claro, no puedo poner el vídeo, al respecto de lo que decía esta mujer, que era algo que se repetía el concepto con los diferentes entrevistados, pero ella es la que lo expresó con más claridad. Y tendríais que ver cómo lo expresó. Yo os recomiendo que veáis para que veáis todos los gestos, la manera en que hablaba, porque creo que va a quedar definido lo que estamos explicando ahora. Dice así, estoy aquí por la libertad, por la justicia. Fijaros que ambos lados, tanto el liberal como el conservador, van por lo mismo, la libertad y la justicia. Solo que unos quieren llegar por un lado y otros por el otro. Unos lo entienden de una manera y otros de otra. Fijaros, ¿qué más dice? Estoy aquí para la guerra. Para la guerra si se llega al caso. Es realmente impresionante. Impresionante. ¿Qué más? Estamos dispuestos a darlo todo. Y atentos. ¿Qué más dice? Si hay un baño de sangre, que lo haya.
¿Hay alguna diferencia esto y el yihadismo? ¿Entre esto y el yihadismo? ¿Hay alguna diferencia? Quizás la diferencia más grande es que ellos dan la cara y se muestran y guerrean en persona, pero están dispuestos a un baño de sangre, están dispuestos a entrar en guerra, una guerra civil. O sea que no habrá nada que los pare. Muy bien. ¿Esta determinación os suena en el pueblo de Dios? Tiene que ser así, una determinación. Ahora, ¿tenemos que ir con esta idea de ir a matar a gente? ¿Tenemos que ir con esta idea de enfrentamientos personales? Evidentemente no. ¿Pero vamos a darlo todo? Evidentemente sí. ¿Hasta la vida? También. ¿Vamos a matar? No vamos a ir a matar. ¿A nivel espiritual mucha gente morirá? Sí. ¿A nivel espiritual mataremos a mucha gente? ¿Sin quererlo? Porque el mensaje es el que mata. ¿El mensaje es el que divide? Pues sí. Esta es la diferencia clara y el contraste evidentemente evidente entre un pueblo de Dios y lo que estas personas están haciendo. Pero para el lado de la corrección política, ¿dónde estamos nosotros? Conflicto de los siglos, página 593. Dice Elena White: a los que obedezcan con toda conciencia a la palabra de Dios se les tratará como rebeldes. La obediencia consciente a la palabra de Dios será tratada como rebelión. He leído las dos versiones, la versión imprimida en español y la versión traducida del original. Fijaros cómo tiene, yo considero que tiene más fuerza la traducción directa. La obediencia consciente a la palabra de Dios será tratada como rebelión. ¿Qué están haciendo estas personas? Están ya rebelando. ¿Qué nos pasará a nosotros? ¿Nos considerarán rebeldes? ¿Seremos rebeldes como ellos que iremos por las calles manifestándonos? No. Entonces, ¿por qué nos tratarán de rebeldes? Los que honran la ley de Dios, página 600, mismo libro. Los que honran la ley de Dios han sido acusados de atraer los castigos de Dios sobre la tierra. Y se los mirará como si fueran causa, hermanos, causa de las terribles convulsiones de la naturaleza, o sea, del cambio climático, del medio ambiente, de todo lo que está pasando, de las plagas que también tendrán que ver con esas convulsiones naturales, y de las luchas sangrientas entre los hombres, que llenarán la tierra de aflicción. O sea, que del derramamiento de sangre también será nuestra culpa. ¿Y a quién están culpando ahora del derramamiento de sangre? Ultraderecha neoconservadora. Trump y compañía. ¿Lo vemos? ¿Cómo están preparando el camino? ¿Lo vemos que si nos posicionamos de un lado o del otro vamos igualmente al abismo? Vamos a leer la versión traducida directamente. Dice: aquellos que honran la ley de Dios han sido acusados de traer juicios sobre el mundo y serán considerados la causa de las espantosas convulsiones de la naturaleza y la contienda y el derramamiento de sangre entre los hombres, que están llenando la tierra de aflicciones. O sea, esas aflicciones que ahora está viviendo el mundo es culpa de los que se rebelan, ¿no? En el futuro de nosotros. Y eso sin salir a matar a nadie. ¿Pero cómo lo mataremos? Porque resulta que no estamos guardando el domingo y resulta que no estamos haciendo lo que ellos dicen. Por lo tanto, por eso se derraman las plagas y nosotros somos los culpables. Porque el mundo estará lleno de religión de nuevo. No habrá nadie que no crea en esos momentos. De un lado y del otro. Por lo tanto, fijaros en qué punto estamos. Ahora podemos incluir a los neocon y el yunque con los QAnon. Y podemos añadir varias cosas que ellos también defienden. No al cambio climático creado por el hombre. Terroristas, son llamados terroristas, insurgentes, rebeldes. Por su culpa no hay paz. Y son antivacunas, antimascarillas, entre otras cosas. Conspiranoicos. Creo que se va cerrando el círculo cada vez, ¿no? Ya vemos el circulito, cómo va acogiendo a todas las ramas que hoy en día también nosotros tocamos. Evidentemente no nos posicionamos al respecto de una cosa o de otra, ya hemos hablado de esto muchas veces, ya el Señor nos da datos, nos da versículos, que ahora veremos también. Vimos como Víctor también comentó al respecto de que es cuestión conciencia de cada uno,
que debemos de comprender en qué momento vivimos, debemos de comprender que tenemos un mensaje que dar y tenemos que saber dónde ponernos para que no seamos parte o piedra de tropiezo en la predicación del mensaje. Ya nos hemos posicionado al respecto y creo que no hace falta decir mucho más. Lo que está claro es que estas personas son radicalmente antivacunas, radicalmente antimascarillas, radicalmente no al cambio climático. Tenemos que ver todo esto, ¿vale? Porque nos quieren meter aquí. La Vanguardia. Los demócratas activan el impeachment para deshacerse ya de Trump. ¿Y cuál es la primera frase que leemos? El lobo se despojó pronto de la piel de cordero. ¿No es lo que estuvimos hablando? Que hay un lobo con piel de cordero que no levanta la boca y otro que está claramente expuesto. Fijaros, es impresionante. Se habló semanas antes y ahí salió. Por lo tanto, tenemos por un lado y por el otro tumbas. Tenemos sepulcros. Tenemos la muerte espiritual y la muerte eterna a nuestro lado. Por un lado, tenemos el Vaticano y sus aliados, el nuevo orden mundial, el ecumenismo, el liberalismo, el Papa, y lo he puesto en la izquierda. Por el otro tenemos el Vaticano y sus aliados también. ¿Por qué? Viganó y conspiranoicos. Viganó está en contra del Papa, pero está a favor del Vaticano que él llama puro. Por lo tanto, en los dos lados tenemos a los mismos. Por eso, como ha comentado Javi en la escuela sabática de esta mañana, se van a fusionar. Al final se van a fusionar. En el lado teóricamente contrario que tenemos, lo contrario al nuevo orden mundial, antiglobalización. Lo contrario al ecumenismo, reduccionismo, que dice el Papa. Nos quedamos encerrados en nosotros mismos. Nos queremos quedar en un grupo. No queremos ser globales, no queremos ser ecuménicos. Y también el conservacionismo, que es ser conservador, ¿no? El contrario, el liberalismo. Muy bien, ¿qué tenemos en un lado y en otro? En el lado izquierdo, o en la izquierda política, tenemos la corrección política, esas buenas maneras, manera de presentar las cosas, pero que en el fondo están llevando a la gente al ecumenismo. Y en el otro lado tenemos una especie de yihadismo, sea del extremo sea musulmán, como el extremo católico. Que incluye también, atentos, yihadismo, incluye también, en los manifestantes había también símbolos evangélicos. O sea que hay toda una serie de personas que no son solo católicas, sino que son religiosas, que son consideradas extremistas, que están dentro de este grupo. ¿Estaremos también ahí nosotros? ¿Queremos estar ahí nosotros? ¿Cuál es nuestro lado? En el lado izquierdo tenemos al lobo con piel de cordero. Buenas palabras. Dirá grandes cosas. En el lado derecho tenemos al lobo claramente expuesto. Por lo tanto, la gente, ¿a quién tiene más miedo? ¿Al que aparenta oveja o al que aparenta lobo? En el lado izquierdo tenemos ahora mismo Joe Biden, porque está en el top ahora. Salen todas las noticias. Estamos hablando de Estados Unidos, socialmente hablando. Es la potencia mundial, por lo tanto, el representante mundial. Lado derecho, Donald Trump. Con esas maneras, ¿verdad? ¿Qué falta aquí? El centro. Hemos hablado esta mañana de esto, hemos hablado de ese camino, que no es un camino puramente recto, sin complicaciones, en el cual las cosas son pam, pam, sin tener que pensar en qué punto estamos. No, no, es un camino con curvas, es un camino sinuoso. ¿Qué está al fondo de este camino? ¿Qué brilla en el fondo de este camino? La Nueva Jerusalén, la salvación. ¿Y quién está caminando por este camino? El tercer Elías. El cuarto ángel. Ese carnero que lleva a sus ovejas hasta la Nueva Jerusalén. ¿Pero qué piel le han puesto a este carnero? Lo estuvimos hablando, piel de lobo. Por lo tanto, nos verán como los de la derecha. Nos verán como los de la derecha y seremos el lobo para el mundo. Lo estuvimos hablando ya la semana pasada, el último culto, pero es que creo que era impresionante el concepto de ver cómo se estaba manifestando absolutamente todo ahora. Entonces, ¿esa carta dónde entra aquí? En la derecha.
¿A quién están colgando ahora? A la derecha. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien redarguidlas. En otras versiones, reprendedlas. Porque es vergonzoso aún mencionar lo que ellos hacen en secreto. Un versículo que Javi colgó en el grupo y es impresionante. Creo que define nuestra posición. No participéis de las obras infructuosas, o sea, ir a un lado o al otro de este camino es abismo, es sepulcro, es tumba. ¿Y qué ella hace? Obras que no ya dan fruto, al contrario, hacen que te pierdas y se pierdan los demás. Sino que hay que hacer, reprendedlo, redarguidlo, corregirlo, explicar lo que está bien y mal, pero también ¿qué? Seguir adelante. Porque es vergonzoso aún mencionar lo que ellos hacen en secreto. Hay cosas en las que ya no debemos entrar. Y en la iglesia, hemos hablado esta mañana también, por eso ha sido impresionante lo que se ha hablado esta mañana, porque realmente es lo que he estado preparando esta semana, ¿no? Y en la iglesia tenemos también dos bandos, evidentemente. Por un lado, los disolutos, que serán los que entrarán dentro de la corrección política, ecumenismo, liberalismo, que básicamente y en general se está dando en la iglesia denominacional, que poco a poco están entrando en este ecumenismo con los pactos con el gobierno, con los diferentes gobiernos, y en el lado derecho, el fanatismo. Tanto un extremo como el otro nos llevan a la tumba. Solo caminar por ahí en medio nos lleva a la Nueva Jerusalén. Por lo tanto, a nivel de iglesia, clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta, enuncia a mi pueblo su transgresión y a la casa de Jacob sus pecados. Nos toca levantar la voz y decir, no vayamos ni a una tumba ni a la otra, vayamos hacia adelante. Ni a la derecha ni a la izquierda, hacia adelante. Y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis nada procedente de sus plagas. Salid de ella, ¿de cuál? De las dos. Muchos salen de la iglesia adventista o de la iglesia denominacional, se meten en el camino correcto, pero acaban siendo fanáticos. Otros son fanáticos que entran en el camino correcto y acaban cayendo en la iglesia adventista o en la iglesia denominacional. Y otros que no he figurado, que no he dibujado, son aquellos que entran y caen en el mismo sitio otra vez. En la misma tumba de nuevo. Hay que mantenerse en equilibrio en el camino, hacia adelante. Firmes y adelante. Yo soy el camino, dijo Cristo. Juan 14:6. Yo soy el camino. ¿Nos recuerda algo este camino? Es un camino estrecho en el cual a ambos lados hay el abismo. Alguien tuvo que hacer esto en su momento. ¿Recordáis qué es esto? Es el paso del Mar Rojo. Es Nuweiba, la playa de Nuweiba. Aquí fue donde Moisés llevó al pueblo, por orden de Dios, y se abrieron las aguas y pasaron a Arabia Saudita. ¿En busca de qué? Al final llegaron ¿a dónde? Al monte Sinaí. Esto es una foto del Google Maps, el 3D, el Google Earth, creo que se llama. Podemos ver cómo hay un camino muy sinuoso, que lo podemos ver hasta llegar, un camino muy sinuoso, hasta llegar a la playa de Nuweiba. Lo podéis ver, esa playa que está ahí más grande, ¿no? Y lo pone el punto rojo, Nuweiba. Pues veis que para llegar a esto hay que recorrer un camino muy sinuoso y estrecho entre montañas. Una vez llegó allí, tuvo que atravesar el Mar Rojo. ¿Y qué es lo que había en el fondo de su mirada, en el fondo de su vista? En línea recta. ¿Qué leéis al final de todo? Jebel al-Lawz, el monte Sinaí. Y en la misma cordillera está también el monte de los almendros, o la montaña de las almendras, Horeb. Ambos montes son ahí mismo. Lugares donde fue Elías y donde fue el pueblo de Dios, en caravana,
juntos. ¿Quién los guiaba? Moisés. ¿Quién los guía ahora? Tercero Elías. ¿Vemos que es lo mismo? ¿Vemos que vamos ahí mismo? ¿Qué representaba el monte Sinaí en ese momento también? Representaba esa nueva Jerusalén, ese monte de Sión. Ahí iban, en esa dirección iban. Fijaros qué similitud tan interesante, ¿no? Ese camino angosto, ¿no? Ese camino angosto antes de llegar a ese lugar, a ese monte. ¿A qué nos recuerda esto también? Nos recuerda a ese sueño de Elena de White, en el cual vio a ese pueblo, a ese remanente que poco a poco iba caminando en la montaña, en un camino que estaba en la ladera de montaña, y había un abismo, un precipicio a su lado. Nosotros aquí hemos hablado de dos precipicios, ¿no? Como diciendo, a derecha y a izquierda caemos, pero sabemos que al final será uno solo, y el enemigo seremos nosotros. Por lo tanto, vamos a hablar de este punto, porque ¿qué pasa? Poco a poco la gente se presentaba al principio del camino, como veis, un camino ancho con carretas llenos de cosas, llenos de equipaje, y poco a poco tuvieron que ir dejándolo todo, primero los carros, luego los caballos, ir tirando cosas al abismo, porque no podían seguir adelante con toda esa carga. Entonces dejaron luego también los caballos, luego siguieron andando, y era tan estrecho el camino que tuvieron que quitarse los zapatos para agarrarse mejor al suelo. Y cuando ya no podían caminar por el camino que era tan estrecho, entonces llega una cuerda del cielo, a donde tenían que agarrarse por fe para seguir andando. Y esa cuerda luego los llevó, creo que una cuerda de oro, los lleva a la nueva tierra. O sea, fijaros cómo poco a poco la fe tiene que ir creciendo porque el camino se va estrechando. Mateo 7, del 13 al 20. Entrad por la puerta estrecha, porque es ancha la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y son muchos los que entran por ella. ¿Os suena de alguna puerta estrecha? Una puerta ancha sabemos cómo es. ¿Y una puerta estrecha? ¿A qué os suena una puerta estrecha? La llaga. El costado traspasado de Jesús, ¿es una puerta? ¿Es una puerta de acceso? Sabemos que sí, sabemos que es la señal, que es la marca. Esa llaga es nuestro acceso al cuerpo de Cristo. A estar con Él, ser limpios por ella, ser curados por ella. Porque es ancha la puerta y el espacioso el camino que lleva a la perdición. Y son muchos los que entran por ella porque es estrecha la puerta. Y angosto el camino que lleva a la vida. Y son pocos los que lo hallan. Pocos. No muchos, pocos. ¿Y qué dice después de esto? Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Y nosotros, lo que no puede ser es que huyendo de los lobos con piel de oveja, caigamos en los lobos con los dientes, con la boca abierta. Tenemos que estar en el punto correcto. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se cosechan uvas de los espinos o higos de los abrojos? Los espinos ya hemos hablado muchas veces. La palabra de Dios los relaciona con esas personas ya del pueblo de Dios que ya no quieren oír nada más. Que es mejor dejarlos que se quemen porque no se pueden ni coger porque pinchan. Y son quemados ahí mismo. Y luego dice o higos de los abrojos. Los abrojos creo que es un ranúnculo. Pero también tiene la aplicación de obstrucción de 3 lanzas, como de tres palos, de 3 lanzas, a nivel defensivo en la guerra. O sea, venían a atacar y ellos ponían 3 lanzas para que los que vinieran se las quedaran clavadas. O sea, así nos reciben los que no quieren escuchar. Así también todo el buen árbol da buenos frutos. Pero el árbol malo, que quiere decir enfermo, da frutos malos. Muchos pueden pensar, árbol malo, gente mala. Enfermos. Enfermos que no reconocen que están enfermos. Espiritualmente.
No puede el árbol bueno dar malos frutos. Bueno, al respecto de enfermos, evidentemente solo se sana aquel que se reconoce enfermo. Los que se reconocen sanos ya no tienen ningún tipo de curación posible. No puede el árbol bueno dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado, cercenado y echado en el fuego, así que por sus frutos los conoceréis. Dice cortado, no dice arrancado, ¿eh? Y aquí vamos a entrar en la base de lo que vamos a ver hoy. Los árboles cortados, o el árbol cortado y echado en el fuego. Árboles cortados. Cuando se corta un árbol, ¿qué queda? Un tocón. Las raíces en el suelo, las raíces clavadas en el suelo, pero a lo profundo, a lo ancho, de una manera impresionante. Y el tocón, que nos dice que antes ahí hubo un árbol. El tocón es la parte más resistente del árbol. Incluso en las coníferas, el tocón es el lugar donde se concentra el mayor número de resina y las teas, esas maderas que se encendían fácilmente, eran sacadas del tocón, de los pinos, de las coníferas. Se guardaba esa parte porque era la que guardaba más cantidad de material que se inflamaba rápido. O sea que fijaros qué interesante el concepto de esa tea, de esa antorcha que alumbra al pueblo. Por lo tanto ya podemos ir viendo a qué nos estamos refiriendo con el tocón. Aquí tenemos varias especies de árboles y sus tocones, ¿no? ¿Y qué hay en los tocones? Cuando tú cortas el árbol, ¿qué queda al descubierto? Sobre todo las coníferas, los anillos. ¿Qué es esto? Estuvimos viendo, ¿verdad? Una rueda dentro de otra rueda, dentro de otra rueda. Y a nivel de organización del pueblo, los que están encima de 10, de 50, de 100, de 500, de 1000, no recuerdo ahora cuáles son los grupos, pero es un grupo, un centro, un grupo dentro de otro grupo, es una iglesia organizada. Organizada. Los tocones de los árboles, un problema a resolver. ¿Dices, por qué pongo esto aquí? Bueno, ya veis, yo creo que vais cogiendo ya lo que simboliza el tocón y ¿por qué es un problema? Cuesta mucho de erradicar, cuesta mucho de quitar, porque tiene raíces muy bien introducidas en el suelo. Y para encontrar todas sus ramificaciones es realmente casi imposible de extraer. Siempre queda algo dentro, ¿no? En este artículo nos dice que realmente la eliminación de tocones de árboles es costosa e implica algunas dificultades que puedes minimizar siguiendo algunas técnicas, ¿no? Es realmente lo que preocupa a los jardineros, ¿no? Quitar un tocón de árbol, porque realmente está arraigado, es muy difícil de extraer. Se necesita una maquinaria potente, etc. Incluso hay métodos químicos para hacerlo. Pero tienen algo interesante los tocones. Más abajo dice, los tocones de los árboles pueden dejarse en el suelo después de la tala. Pero esto puede provocar problemas de retoños cuando surgen nuevos brotes del tronco y las raíces. Fijaros, y ahora entenderéis el título de este culto. Los tocones completamente muertos no formarán retoños, pero pueden ser portadores de enfermedades, etc. Por lo tanto, los tocones quedan como el árbol cortado, pero si las raíces siguen recibiendo agua, pueden retoñar. Vamos recordando ya al respecto de retoño. Vamos a ver sobre Job. ¿Qué nos dice Job 14, del 7 al 10? Dice, porque si el árbol es cortado, o sea, que tengamos en cuenta que todas estas decisiones del momento, del día a día que estamos viviendo, implican, sabiendo que estamos en el juicio de los vivos, implica que Satanás cada vez nos pone el cerco más pequeño, nos aprieta más el cuello para que caigamos en algo que no teníamos pensado nunca que caeríamos. Sea fanatismos, sean disoluciones, sean cualquier otra cosa. Pero estaremos en un bando o el otro, y los dos extremos, serán perdición. Y entonces el árbol puede ser cortado. Y fijaros, ¿retoñará? Vamos a ver esto, porque hay conceptos al respecto, hay que entender a qué se refiere.
Dice, porque si el árbol es cortado, aún queda para él esperanza. Pues he dicho que era cortado y echado al fuego. Entonces, ¿queda esperanza o no queda esperanza? ¿En qué quedamos? Dice, retoñará aún, y sus renuevos no faltarán. Si se envejece en la tierra su raíz, y su tronco se muere en el polvo, al percibir el agua, reverdecerá. ¿Qué es reverdecer? Es retoñar, es renacer. ¿Recordáis que vara reverdeció? La vara de Aarón. ¿Y qué representaba esa vara de Aarón? Y Aarón mismo, y Moisés, al tercer Elías. Al pueblo de Dios que rebrotaba, que volvía a brillar, a esa primavera que vuelve. Por lo tanto, ya podemos a ver que hay un matiz. Hay árboles cortados como hombres que son quemados, pero hay árboles cortados que retoñan, pero que representan ¿a quién? ¿A un pueblo? ¿A la iglesia? Fijaros, vamos a ir viendo esto porque es algo apasionante de comprender, porque así vamos a ver muchísimas cosas. Y echará ramaje como planta nueva, mas el hombre morirá y será cortado. Permitidme. Vale. Dice, el retoño, dice, el árbol, dice, tiene esperanza, retoñará, pero dice que el hombre morirá, será cortado. Y cuando el hombre expire, ¿a dónde irá él? Por lo tanto, estamos viendo que ya empieza a darnos una idea de, bueno, será cortado, pero no retoñará. El hombre, si es cortado, es cortado. Pero, ¿hay alguno, algún reto, algún tocón, algún resto que retoña? Creo que ya estáis empezando a recordar versículos bíblicos. Saldrá una vara del tronco de Isaí, y un retoño brotará de sus raíces. ¿Quién era? Evidentemente Cristo, ¿verdad? Y un retoño brotará de sus raíces. Seguimos. Porque Jehová ha elegido a Sión. Salmo 132 del 13 al 18. Porque Jehová ha elegido a Sión. Aquí estaba alabando al Señor por el lugar donde él tenía que erigir, donde Salomón tenía que erigir su templo. Y habla en las partes finales de este libro, o de este capítulo, Salmo 132, nos habla así. Dice, porque Jehová ha elegido a Sión, la quiso por habitación para sí. Y evidentemente no está hablando solo del monte Sión, o el monte Moria, porque Elena White dice que habla también del monte Moria, sino del pueblo de Dios. La habitación de Dios somos nosotros. Este es para siempre el lugar de mi reposo. Aquí habitaré, porque la he preferido. Bendeciré abundantemente su provisión. A sus pobres saciaré de pan. Evidentemente, estamos hablando del tema espiritual. Asimismo vestiré de salvación a sus sacerdotes. Bueno, evidentemente a nivel del mundo también nos provee el Señor, desde luego, el Señor provee. Pero aquí estamos llevándolo a un punto en el cual está la salvación por aquí en medio. Dice, asimismo vestiré de salvación a sus sacerdotes, y sus santos darán voces de júbilo. Allí haré retoñar el poder de David. Por lo tanto, fijaros que el retoño no solo es Cristo, sino que hay algo más. Hay el poder de David. Dice, he dispuesto lámpara a mi ungido. Entonces, ¿quién es la lámpara y quién es el ungido? Estamos hablando, evidentemente, se entremezcla David, se entremezcla Cristo, pero está claro que el ungido es Cristo. ¿Quién es lámpara de Cristo? ¿Quién es la antorcha de Cristo? ¿Quién es el que ilumina el camino en la tierra? Tercer Elías. Por lo tanto, vemos que hay una relación entre retoñar
Porque retoñar es renacer, florecer, fructificar, también es la palabra, ¿no? Y por lo tanto es iluminar, es brillar, es retoñar, ¿no? Brotar. Por lo tanto, esa lámpara es luz, luz, que está dando el pueblo, y eso es retoñar. Vamos a verlo más claramente más adelante, dice. A sus enemigos vestiré de confusión. Todo lo que no sea el tercer Elías, todo lo que no sea la lámpara, es confusión. Dice, mas sobre él florecerá su corona. Y estuvimos hablando de la corona, de cómo el novio y la novia llevan esa corona. ¿Por qué? Porque reinaremos con él. Reinaremos con él. Coherederos con él seremos. Por lo tanto, vamos a Ezequiel 29-21. Atentos porque aquí queda claro qué es el retoño también. En aquel tiempo haré retoñar el poder de la casa de Israel. Aquí está hablando de cuando iba a venir Nabucodonosor a atacar. Dice, en aquel tiempo, cuando Nabucodonosor entre, Nabucodonosor, hablaremos hoy de Nabucodonosor, dice que haré retoñar el poder de la casa de Israel y abriré tu boca, está hablando de Ezequiel, abriré tu boca en medio de ellos y sabrán que yo soy Jehová. Por lo tanto, Ezequiel, en aquel tiempo, fijaros que esa expresión también se utiliza como en el tiempo señalado, o eso se refiere mucho también al tiempo final, por lo tanto, esa doble aplicación es inevitable. Haré retoñar el poder de la casa de Israel. Dice, y abriré tu boca. Por lo tanto, ¿qué tiene que ver? ¿Con qué tiene que ver el retoñar el poder de la casa de Israel? ¿Volverá David a resucitar? No. Pero sí su poder. Dice, y abriré tu boca en medio de ellos. Está hablando a Ezequiel. ¿A quién representa Ezequiel aquí? Evidentemente. Al portador de voz, al portavoz de Dios. Contra el que todos iban. Más estimado incluso por los de fuera, por los que venían, que por los de dentro. Estimado más por Nabucodonosor que por el propio pueblo de Israel. Y abre tu boca en medio de ellos y sabrán que yo soy Jehová. Por lo tanto, cuando abra la boca, por lo que dirás, ya sabrán quién es Jehová. Por lo tanto, se entremezcla el profeta, se entremezcla el tercer Elías, se entremezcla Jehová, por abrir la boca, por decir el mensaje. Impresionante. Por lo tanto, el mensaje de Elías, el mensaje del tiempo final es el retoño del poder de la casa de Israel en el tiempo final. Por lo tanto, Jesús era retoño, el renuevo. Tercer Elías también es retoño. Es normal, estamos hablando del mismo concepto. Aquí veis un tocón, un árbol podado, talado, y que hay una serie de ramitas que empiezan a surgir. Esto es un renuevo, un retoño en el tocón. Vamos a ver quiénes son estos retoños. Aquí vemos también un tronco lleno de retoños. Eso se llama, creo que es un aliso, se llama este árbol. Fijaros qué cantidad de retoños. ¿A qué os recuerda? Además con este color, ¿no? ¿No recuerda algo así? ¿No recuerda a rayos brillantes? Como un renuevo, una iluminación de nuevo, esa lámpara que ilumina, ese reverdecer de la palabra. Yo creo que es impresionante la analogía. Y ahí vamos viendo ese tocón que representa, pero vamos a ver más cosas que nos van a dejar, creo que, bueno, para sentarnos tranquilamente a pensar en esto. Isaías 61, Isaías 61 habla de esto también. Atentos a Isaías 61, hemos hablado muchas veces, ya Víctor ha hablado muchas veces, cuando hablaba de los tres Elías. Dice, el Espíritu del Señor Jehová está sobre mí, porque me ha ungido Jehová para llevar buenas nuevas a los pobres, para vendar a los quebrantados de corazón, para proclamar libertad a los cautivos, y a los presos apertura de la cárcel, para proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, y el día de la venganza de nuestro Dios, para consolar a todos los que lloran. Se ha hablado infinitas veces de esto, con palabras de Cristo. Cristo mencionó este versículo, pero omitió el día de la venganza de nuestro Dios.
¿Qué quería el Señor? Que fuéramos aquí, a ver qué realmente estaba diciendo Él. Fijaros, vino a anunciar el año, a proclamar el año, y el día de la venganza de nuestro Dios no fue cuando Él vino, será cuando vuelva. Por lo tanto, en ese momento no le tocaba decir el día de la venganza. Que empezó, evidentemente, pero el final será, el día de la venganza será cuando Él regrese, el año de la buena voluntad de Jehová. Fijaros, para consolar a todos los que lloran. ¿De qué van las escuelas sabáticas? Consolación al pueblo de Israel, ¿verdad? No hay mayor consolación que saber que Cristo vuelve pronto. Maranata 2031. Para ordenar que a los afligidos de Sión se les dé diadema en lugar de ceniza, por lo tanto corona, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alabanza en lugar de espíritu abatido, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová. ¿Qué es un plantío? Algo que está naciendo, empezando a nacer del suelo, ¿verdad? Para gloria suya. Reedificarán las ruinas antiguas, reedificarán las ruinas antiguas, y levantarán los asolamientos primeros, y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. Por lo tanto, reharán algo, de algo que está destruido, reharán algo. Ya estamos viendo, ¿verdad?, esa similitud con lo que estamos viendo hoy. Y extranjeros apacentarán vuestras ovejas, y los extraños serán vuestros labradores y vuestros viñadores. No están viniendo gente de fuera y está dándonos lecciones a los mismos adventistas de cómo adorar a Dios. Gente que viene de fuera y luego apacentará las ovejas. Gente que no ha sido de toda la vida de la denominación y que está apacentando a las ovejas. Mas vosotros seréis llamados sacerdotes de Jehová, ministros de nuestro Dios seréis llamados, comeréis las riquezas de las naciones y con su gloria os adornaréis. Por cuanto vuestra vergüenza fue doble, y ellos se regocijaron diciendo, la confusión es su herencia. Como diciendo, ¿de dónde vienen estas personas? Vienen de Babilonia. Vienen de Babilonia, de la confusión. ¿Qué nos van a decir? ¿De Nazaret puede venir algo bueno? ¿De Babilonia puede venir algo bueno? Por eso también en sus tierras poseerán doble honra y tendrán perpetuo gozo. Porque yo Jehová soy amante del derecho, aborrecedor del latrocinio y del crimen. Por tanto, les daré lealmente su recompensa y haré con ellos un pacto perpetuo. Un pacto perpetuo. Y la descendencia de ellos será conocida entre las naciones, y sus renuevos en medio de los pueblos. Fijaros, está hablando de renuevos, no habla de árboles ya establecidos. Esos árboles dice que darán ejemplo, no. Dice, la descendencia de ellos será reconocida entre las naciones, y sus renuevos en medio de los pueblos. Todos los que los vean reconocerán que son linaje de Jehová, que Jehová ha bendecido. Linaje que Jehová ha bendecido. ¿Linaje de Abraham? No necesariamente. Algunos sí. Algunos sí, pero no necesariamente. En la promesa, hijos de la promesa, evidentemente. En gran manera me gozaré en Jehová. Mi alma se alegrará en mi Dios, porque me ha revestido con vestiduras de salvación, me ha rodeado de manto de justicia, como un novio se pone una diadema, y como una novia adereza sus joyas. Volvemos con la corona. Porque como la tierra produce su renuevo, y como el huerto hace brotar su semilla, así Jehová el Señor hará brotar justicia y alabanza delante de todas las naciones. Delante de todas las naciones. ¿A dónde llegará el mensaje? Hasta lo último de la tierra. Y entonces vendrá el fin. Es impresionante. Seguimos. En aquel día, Isaías 4:2, el renuevo de Jehová será para hermosura y gloria, y el fruto de la tierra para grandeza y honra, a los sobrevivientes de Israel. En aquel día el renuevo de Jehová, el renuevo de Jehová. Los que nacen de nuevo estaban muertos y nacieron de nuevo.
reedificando lo antiguo. Por lo tanto, esas raíces tienen que seguir funcionando. Y ese renuevo tiene que traspasar lo que le pasa a las raíces, que aún están enganchadas al suelo, que aún están recibiendo alimento. Esas raíces que quedaron cortadas y que están renovando. Están volviendo a reverdecer ese árbol. Eso es reedificar las ruinas antiguas, aderezar los caminos viejos. Esas raíces deben seguir dando fruto, deben seguir alimentando para que haya nuevos renuevos. Es impresionante el concepto. Seguimos. Elena White, Profetas y Reyes, página 434. Mientras Satanás ha estado insistiendo en sus acusaciones a los ángeles santos invisibles, han ido de un lado a otro poniendo sobre los fieles el sello del Dios viviente. Por lo tanto, los ángeles santos, mientras Satanás está acusando, ¿qué hacen? Sellan al pueblo. Sellan al pueblo. Porque dice sobre los fieles. Fijaros, sellan al pueblo. Estos son los que están sobre el monte de Sión con el Cordero. ¿De quién está hablando? ¿En qué momento está hablando? Teniendo en cuenta el nombre del Padre escrito en sus frentes. Esa es la señal, ¿verdad? Es la señal del sello de Dios viviente. Tau. Cantan el nuevo himno delante del trono. Ese himno que nadie puede aprender, sino ¿quién? Los 144.000, que fueron redimidos de la tierra. Estos, los que siguen al Cordero por donde quiera que fuere, estos fueron comprados de entre los hombres por primicias para Dios y para el Cordero. Y en sus bocas no ha sido hallado engaño, porque ellos son sin mácula delante del trono de Dios. Apocalipsis 14, 4 y 5. ¿Y qué dice? Entonces se cumplirán del todo estas palabras del ángel. ¿De quién está hablando? ¿De qué ángel? Escucha pues ahora, Josué, gran sacerdote, tú y tus amigos que se sientan delante de ti, porque son varones simbólicos. En otras versiones, varones de presagio. En otras versiones, varones que maravillaron. He aquí, yo traigo a mi siervo, el renuevo. Por lo tanto, fijaros, el renuevo con mayúscula. ¿Quién es? Cristo. Por lo tanto, están los 144.000. ¿Ante quién? Ante Cristo. ¿Y Josué quién es ahí? ¿Josué quién es ahí? Los hombres de Josué son los 144.000. Los hombres de Elías. El tercer Elías es el que va a hacer renacer a los 144.000. Va a hacer que surjan, que renazcan, que retoñen. ¿Cómo? Vamos a seguir viéndolo. Pero fijaros como aquí es claro. Son los 144.000 y Josué, Zacarías 3.8. Esos varones simbólicos de presagio que se maravillaron, los 144.000. ¿Y cuándo? Que dice que mientras los ángeles santos están poniendo el sello al Dios viviente. Por lo tanto, aquí estamos hablando de que estos son sellados. Estamos hablando de personas que han estado viviendo estos tiempos y que van a llegar vivos al tiempo final. Es alucinante. Aquí está hablando del mismo tercer Elías, los 144.000 y Cristo, ya cuando se encuentren en el cielo. Cristo es revelado por el Redentor y Libertador de su pueblo, como el Redentor y Libertador de su pueblo. Entonces, serán en verdad los que forman parte del remanente varones simbólicos. ¿Vale? Estos varones simbólicos que dice que son en verdad los que forman parte del remanente. Cuando las lágrimas y la humillación de su peregrinación sean reemplazadas por el gozo y la honra en presencia del Dios y el Cordero, en aquel tiempo el renuevo de Jehová será para la hermosura y gloria, y el fruto de la tierra para grandeza y honra a los librados de Israel. Y acontecerá que el que quedare en Sión y el que se fuere el que fuere dejado en Jerusalén será llamado santo. Todos los que en Jerusalén están escritos entre los vivientes. Por lo tanto, aquí ya, Isaías 4.2, que lo hemos leído antes, ¿dónde nos lleva también? Ya en el momento de la salvación total, cuando estamos con Cristo. ¿Pero a quién está identificando como a ese remanente? A los varones simbólicos de Josué. Los varones que están con Josué, con ese sumo sacerdote.
el representante de Cristo en la tierra. Es realmente apasionante. Y eso son el renuevo del final. Por lo tanto, ¿qué es lo que hace que haya un tocón? ¿Qué es lo que hace que haya un renuevo de este tocón, de esa raíz, como también se identificó a Cristo? ¿Qué tiene que pasar para que haya un tocón? Evidentemente hay que cortar el árbol. Por eso dice cercenar, ¿no? Cortar, cercenar, no arrancar, cortar. ¿Y ese árbol quién es? ¿O qué es? ¿Será el pueblo, no? Vamos a ir viendo. Entonces voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido. Estamos en Isaías 6, del 6 al 13. Y he puesto la referencia de Zacarías 3.2, porque estamos hablando de Josué también, como ese representante, que fue un ¿qué? Un tizón arrebatado del fuego. Pero un tizón arrebatado del fuego no es un carbón encendido, es un palo que se está quemando y es sacado a tiempo. Por lo tanto, ¿qué es? Una vara. Es muy interesante que el fuego, en los dos conceptos, uno sea para limpieza, para purificación, el otro era perdición y fue sacado a tiempo, ¿no? Por lo tanto, hay algunos que no se van a dejar quemar, ¿no? Y van a decir las cosas como son. Seguimos, dice: entonces voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido. Estamos hablando de Isaías. Tomando del altar con unas tenazas. Y tocando con él mi boca dijo: he aquí que esto tocó mis labios y es quitado tu culpa y expiado tu pecado. Perdón, tocó tus labios. Habla Dios. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá en nuestra parte? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Y dijo: anda y di a este pueblo: oíd bien, pero no entendáis; ved por cierto, mas no comprendáis. Engrosa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos, ciega sus ojos, no sea que viendo con sus ojos y oyendo con sus oídos y entendiendo con su corazón se convierta y sea sanado. Fijaros, estuvimos hablando de esto, ¿no? Esto es lo que ellos reciben, ¿no? ¿Él quiere que se pierdan? No, pero sabe Dios que cuando se les dé el mensaje no lo van a querer. Entonces dije yo: ¿hasta cuándo, Señor? Él respondió: hasta que las ciudades estén asoladas y sin moradores, y no haya hombre en las casas, y la tierra esté hecha un desierto, hasta que Jehová haya echado lejos a los hombres y multiplicado los lugares abandonados en medio de la tierra. Algo pasa en la tierra, ¿verdad? Y si quedare aún en ella la 10ª parte, ésta volverá a ser destruida. Pero como el roble y la encina, que al ser cortados aún queda un tocón, así la simiente santa será un tocón. Por lo tanto, ¿qué está diciendo aquí? Claramente está relacionando el tocón con la simiente santa. Por lo tanto, el tocón es un resto, un residuo del pueblo, que aún estaba ahí en latencia, pero que renueva, retoña. Que es diferente del árbol cortado como persona individual que va al fuego. Por lo tanto, hay dos árboles cortados: el que es cortado como persona individual que va al fuego y el que es la iglesia, que retoña. Porque la iglesia no se va a perder. Y ahora dirán: mira, está diciendo que la dominación no va a perder. No, estoy hablando de la iglesia, el pueblo de Dios nunca va a perder, porque era ese tocón que reverdece. Porque aún hay las raíces. Por lo tanto, ¿qué? Pioneros. Las sendas antiguas. La verdad apostólica aún sigue ahí. Y tiene que reverdecer. ¿Qué pasaba con el árbol que estaba crecido hasta arriba de todo? Ahora lo veremos también. La simiente santa será su tocón. Y recuerdo esta noticia que hemos dicho antes. Eran un problema. El tocón es un problema. Porque sigue arraigado. Que es un fanático. Así nos llamarán al final, fanáticos. Como a este grupo que ahora están llamando fanático. Es impresionante. Y entramos con Nabucodonosor, que esta mañana se ha hablado también. Por eso os digo que es impresionante que podáis verlo todo. Esa persona Nabucodonosor, esa persona ambivalente, ¿no? Rey de Babilonia. Y dices: Babilonia, lo malo, claro. Pero a la vez, ¿qué? Vamos a ir viendo. David 4, 10 al 17. Estas fueron las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama. Miré y vi el cetro que estaba el centro de la tierra. Vi en el centro de la tierra un árbol,
cuya altura era muy grande. ¿De qué habla? Que vio Nabucodonosor en un sueño un árbol gigantesco, ¿verdad? ¿Y qué dice del árbol? Se había hecho muy fuerte, había crecido mucho, la copa llegaba hasta el cielo, hasta el cielo. Por lo tanto, ese árbol conectaba la tierra con el cielo. ¿Qué es lo que conecta la tierra con el cielo? Cristo, ¿verdad? Pero en la tierra, lo que ahora se está moviendo en la tierra, ¿quién es? La iglesia la que lleva a la gente al cielo, la que lleva a la gente a poder llegar al cielo, a Cristo para llegar al cielo. Su follaje era hermoso, su fruto abundante, por lo tanto había mucho que comer de ese pueblo. Y había en él alimento para todos. O sea, ¿quién puede decir que el evangelio para algunos sí, para otros no? Fijaros que estoy dando una interpretación diferente, unos matices diferentes de lo que se comprende con lo que es ese árbol normalmente. Evidentemente tiene la interpretación de que es el reino de Nabucodonosor, que llegó a un punto de altivez muy grande y él, bueno, sabemos que se lo creyó que había sido él y luego fue pues humillado y luego, ¿qué pasó? Resurgió, ¿verdad? Bueno, pues vamos a ir leyéndolo, pero con el contexto en el que estamos viéndolo ahora nosotros. Como que ese tocón es el remanente. Por lo tanto, si hay un tocón en el remanente, el árbol entero, ¿qué era? La iglesia. Eso es evidente, es lógica pura. ¿Y este árbol grande qué era? Imaginaros, con este contexto, la iglesia que estaba, unía la tierra con el cielo, tenía alimento para todo el mundo, cubría todas las naciones. ¿El árbol de Nabucodonosor cubría todo el mundo? Sí, a todo el mundo conocido por ellos quizás, porque era el jefe, digamos, el líder, ¿no? Era el reino que dominaba entonces, pero todo y cada uno de los seres del mundo es el Evangelio, es Dios. Y dice que mantenía, dice, las ramas, se posaban todas las aves en sus ramas, daba sombra a todas las bestias y se mantenía de él todo ser viviente, o sea que todos vivían de él. Eso pasaba con Nabucodonosor, todos vivían de él. Es que es muy interesante ver cómo estas palabras se cumplen más en la iglesia incluso. Todo ser viviente vive porque la iglesia, todo el que vive, vive porque la iglesia ha podido dar el mensaje, si no, no puede vivir. Contemplaba las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama. Y he aquí que un vigilante, un santo, descendía del cielo, y gritando fuertemente decía así: derribad el árbol, y cortad sus ramas, quitadle el follaje, dispersad su fruto, huyan las bestias que están debajo de él, y las aves de sus ramas. Si este árbol es la iglesia, ¿qué está diciendo ese ángel? ¿Que se ha cortado? Mas dejaréis en la tierra el tocón y sus raíces. Es cortado, no arrancado. Dejar el tocón. ¿Vemos cómo es algo paralelo a Isaías 6? Con ataduras de hierro y de bronce, entre la hierba del campo, para que sea mojado con el rocío del cielo. Y ahora dices, bueno, ostras, ahí sufriendo con el rocío del cielo, pero ¿qué símbolo tiene el rocío del cielo? O el agua que cae del cielo. Es la sabiduría, es el Espíritu Santo de Dios. Y comparta con las bestias la hierba de la tierra. Que le sea cambiado su corazón de hombre y le sea dado un corazón de bestia y pasen sobre él 7 tiempos. Casualmente, 7 tiempos. ¿Qué tiene que ver el 7? Con el tiempo final. Séptimo milenio. Por lo tanto, seguimos. La sentencia es por decreto de los vigilantes y la resolución dictada por los santos, para que conozcan los vivientes que el Altísimo es dueño del reino de los hombres y que a quien quiere lo da y puede establecer sobre él, ¿a quién? Al más bajo de los hombres. Por lo tanto, ¿qué está diciendo aquí? Con todo lo que sabemos al respecto del tercer Elías, ¿y quién debía ser el tercer Elías? ¿Será el más alto de los hombres? ¿El más alto de los dirigentes? ¿El más alto de los pastores? El más bajo de los hombres. Pone a quien quiere. Este reino es el pueblo de Dios. Ese árbol también está representando al pueblo de Dios, que se hizo altivo. Empezó a contar a sus miembros. Mira, somos 20 millones de personas, 20 millones de adventistas somos. Y cada día contando y sumando a ver cuántos somos de más.
para recibir esas subvenciones también, para que puedan estar junto con otros y decir, mira, yo también tengo esos 20 millones y que alardear de qué. Pues ¿de quién viene el decreto? De los vigilantes. Dictada por los santos la resolución. O sea, viene de Dios. Educación, página 159. Vamos a ver qué dice al respecto de estos versículos que hemos leído. El verdadero propósito del gobierno nacional se le presentó al rey Nabucodonosor bajo la figura de un gran árbol. O sea, el verdadero propósito del gobierno nacional se presentó al rey Nabucodonosor bajo la figura de un gran árbol, cuya copa llegaba hasta el cielo y se le alcanzaba a ver desde todos los confines de la tierra. Su follaje era hermoso, su fruto abundante, y había en él alimento para todos. Debajo de él, a su sombra, se ponían las bestias del campo. Bueno, cita todo el texto bíblico que hemos leído. Esta figura muestra el carácter de un gobierno que cumple el propósito de Dios. Fijaros, si es Babilonia, si es el reino de Babilonia, es el pueblo de Dios. Dice que es una figura de eso. Cumple el propósito de Dios ese árbol. Por lo tanto, será su iglesia, ¿no? Que un gobierno que protege y edifica la nación. Nabucodonosor también, recordemos que gobernaba con sabiduría. Dios engrandeció a Babilonia para que cumpliera ese propósito. La nación prosperó para llegar a una altura de riqueza y poder que desde entonces nunca ha sido igualada y que en las escrituras está adecuadamente representada por el símbolo de una cabeza de oro. Pero el rey no reconoció el poder que lo había encumbrado. ¿Qué ha pasado con la iglesia? ¿Ha reconocido a Dios? ¿Ha reconocido su cuarto ángel? Huid de ellos como de la lepra. Ya me encargo yo, ¿no? Lleno de orgullo dijo Nabucodonosor, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué? ¿No es este la gran denominación que nosotros hemos creado, hemos generado? ¿Cuántos somos? 20 millones. Para casa real, con la fuerza de mi poder y para la gloria de mi majestad, porque al final todos los diezmos, las ofrendas, ¿dónde van? A su majestad, a la majestad de la propia denominación. No van donde tienen que ir. En vez de ser protectora de los hombres, fijaros lo que va a decir ahora, porque es impresionante. Este concepto de Babilonia no lo teníamos. En vez de ser protectora de los hombres, porque estaba ahí, fue hecha para eso, Babilonia se convirtió en orgullosa y cruel, opresora. Las palabras de la inspiración que describen la crueldad y la voracidad de los gobernantes de Israel. ¿De qué dice ahora? ¿De qué? ¿Israel? ¿Pero no estábamos hablando de Babilonia? Revelan el secreto de la caída de Babilonia. Vaya. O sea, sabemos que Babilonia cayó si entendemos lo que hicieron los gobernantes de Israel. Impresionante. Y de la de muchos otros reinos que han caído desde que empezó el mundo. Y fijaros qué cita aquí. Os alimentáis con la leche de las ovejas, os vestís con su lana, y degolláis a la engordada, pero no las apacentáis. Son palabras a pastores. Estas son palabras a los dirigentes. No fortalecisteis a las débiles, ni curasteis a la enferma. No vendasteis la perniquebrada. ¿Qué es esto? Es cuidar al pueblo, cuidar a las ovejas, cuidar a los creyentes, al pueblo de Dios. Ni volvisteis al redil, a la descarriada, ni buscasteis a la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia. Es impresionante, lo está relacionando con ese árbol frondoso. Con razón había que cortarlo. El atalaya divino pronunció contra el rey de Babilonia la sentencia. Así se te dice, rey Nabucodonosor, atentos a esto, que lo hemos leído 1000 veces. A ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti. ¿A quién se lo dice? A la iglesia. A la iglesia denominacional. A quien tendría que haber hecho de ese árbol algo glorioso, pero realmente glorioso. Que tiene que haber sido cobijo para todo el mundo. Pues no. Entonces Babilonia fue creada para esto también.
¿Fueron dos planes, Israel y Babilonia? Es evidente que Israel es el pueblo de Dios. Pero Babilonia, imaginaros, se le dio todo eso para que hiciera el bien. Para que fuera de bendición para todos. Para que mostrara a todos cómo se debe llevar un pueblo en nombre de Dios. En cambio, pasó esto. Y fijaros, dice que los gobernantes de Israel están escenificados en ese árbol que fue cortado por el cielo. Por lo tanto, el reino ha sido quitado de ti. La vara ha sido quitada de ti y dada al verdadero sacerdocio. Es impresionante. ¿Cuándo pasó esto? ¿Cuándo pasó esto? 11 de septiembre de 2001. Daniel 4, 10 al 17. Bueno, creo que me he equivocado. Bueno, he cambiado con las prisas, me he cambiado el versículo. Entonces David, cuyo nombre era Belsasar, quedó atónito por unos momentos y sus pensamientos lo turbaban. El rey tomó la palabra y dijo: Belsasar, no te turben ni el sueño ni su interpretación. Belsasar respondió y dijo: Señor mío, el sueño sea para tus enemigos y su interpretación para tus adversarios. Fijaos qué cosa más extraña le dice aquí Daniel a Nabucodonosor, cuando ve el sueño del árbol, ¿no? El árbol frondoso. Dice: no, tranquilo, el sueño es para tus enemigos, pero no era para él. El sueño no era para él. Aquí dicen, el comentario bíblico dice que fue pura cortesía. Hay algo más. La Biblia no se pone las cosas solo por pura cortesía. Hay algo más. Y lo estamos viendo. Este árbol era para los enemigos del pueblo. Y la lección de lo que pasó con este árbol es para los enemigos del pueblo. El árbol que viste eres tú mismo, oh rey, se le dice. Aquí le dice Daniel a Nabucodonosor, que creciste y te hiciste fuerte, pues creció tu grandeza y ha llegado hasta el cielo, y tu dominio se extiende hasta los confines de la tierra. Esta es la interpretación, oh rey, y el decreto del Altísimo que ha recaído sobre ti, sobre mi señor el rey. Te echarán de entre los hombres, y morarás con las bestias del campo, y te apacentarán con hierba del campo, como a los bueyes. ¿Bueyes? ¿No suena de algo los bueyes? Y serás bañado con el rocío del cielo, otra vez, y pasarán sobre ti 7 tiempos. Último tiempo final. Bueyes es tercer Elías, lo hemos visto. El sacerdocio, como a los bueyes, dicen. El sacerdocio representaban los bueyes, ¿recordáis? Hasta que reconozcas que el Altísimo tiene dominio sobre la realeza de los hombres y que la da a quien Él quiere. Eso tenía que entender la Iglesia y no lo ha entendido aún, que da a quien Él quiere el dominio. No por ser teólogos te da el dominio, sino a quien Él quiere. Y en cuanto a la orden de dejar en la tierra el tocón y las raíces del mismo árbol, significa que tu reino se quedará firme. El reino de Dios, ¿qué es? Es su palabra, el evangelio, las creencias, los dogmas, la doctrina quedará firme. No se va a mover. Luego que reconozcas que todo poder viene del cielo, claro. Entonces podrás hacer algo con ese tocón. Por tanto, oh rey, acepta mi consejo, rompe con tus pecados practicando la justicia y con tus iniquidades haciendo misericordia para con los oprimidos. Pues tal vez así se prolongará tu dicha. Todo esto sobrevino al rey Nabucodonosor. ¿Qué le está diciendo con esto último? ¿No es una advertencia? Por tanto, oh rey, acepta mi consejo. Iglesia, acepta mi consejo. Rompe los pecados practicando la justicia. Rompe con tus pecados practicando la justicia. Deja de hacer lo que estás haciendo. Haz misericordia. Pues no. ¿Qué pasó? No fue prolongada su dicha. En el mismo instante que se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor y fue echado de entre los hombres, y comía hierba como los bueyes, y le salieron plumas de águila. ¿El águila quién representa? A Cristo mismo. A Cristo mismo. Es impresionante. Daniel 4, 34, 36 y 37. Mas al cabo del tiempo señalado, al fin del tiempo, en otras versiones, estos 7 tiempos, estamos aún en la misma profecía, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, recobré la razón, entonces bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno, y su reino por todas las generaciones. En el mismo momento mi razón me fue devuelta. La razón fue devuelta. Razonaba de luego otra vez, razonaba bien.
y para gloria de mi reino. Mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí, y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron, y fui restablecido en mi reino, y se me dio una grandeza todavía mayor. Por lo tanto, ¿recordáis esto? Una grandeza mayor aún, por tanto un brillo mayor. ¿Recuerda esto? ¿Algo en las joyas del hombre de la escobilla? Como después esas joyas brillaban aún más después de que el hombre pasara la escobilla, de que el tercer Elías las recuperara, esas verdades, ese pueblo, y Job, que también después de todo lo que pasó, aún tuvo más pertenencias, fue más bendecido. Estamos en lo mismo, es la iglesia que llega un momento que tiene que ser cortada para que haya renuevos, si no, se pierde. Ahora pues yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas, sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. Se dio cuenta, es el antes y el después. La iglesia que pudo ser y la que ha sido. Por lo tanto, Nabucodonosor retoñó del tocón. ¿Cómo lo describen en Daniel 7? Primero se le puso corazón de bestia y luego en Daniel 7. La primera era como un león. ¿De qué está hablando aquí Daniel 7? Está recuperando los diferentes reinos y ahora les pone bestias en vez de metales, ¿no? Y la cabeza de oro era el león. La primera era como un león. Está retomando Daniel 2, pero ahora con animales o con bestias. Y tenía alas de águila. Fijaros, está hablando de ¿quién? ¿León con águila? Babilonia. Mientras yo la miraba, le fueron arrancadas las alas. ¡Uy! Fue levantada del suelo y se puso erguida sobre sus patas de manera de hombre, y le fue dado un corazón de hombre. Fijaros. No lo dice de otra bestia más. Solo habla de alguien más que dice que hablaba como un hombre, el cuerno pequeño. Fijaros, está comparando. Son los dos únicos que habla de que hablaban como hombres. Se hace énfasis en el hombre o en la persona. El cuerno pequeño y Nabucodonosor. ¿Por qué? Son dos personas que hay que tener en cuenta, porque uno representa al tercer Elías falso y el otro al tercer Elías correcto, o al pueblo del tercer Elías correcto. Fue levantada del suelo y puso erguida sobre sus patas, de manera de hombre. Por lo tanto, está diciendo, no miréis ya más a Babilonia, mirad al hombre. Le fue dado corazón de hombre. Era Nabucodonosor la clave. Es Nabucodonosor la clave. El rey de Babilonia. Y fijaros en cuántos lugares llama a Babilonia, al rey de Babilonia, mi siervo. No a Babilonia, mi sierva, sino al rey de Babilonia, mi siervo. Y fijaros, recordemos esto. Una vez tenemos todo esto claro, comprendemos mucho más por qué pasó lo que pasó con el ataque de Babilonia a Jerusalén. El que se una a los de Nabucodonosor vivirá. Recordemos, el que se quedare en esta ciudad morirá. El que pasare a los caldeos vivirá. Más adelante dice, el que se quedare en la ciudad morirá de espada, de hambre o pestilencia. El que se pase a los caldeos vivirá. Eso en 2 versículos de Jeremías. Pero dice algo más. Y aquí se presenta juicio, vida o muerte. Y a la nación y al reino que no sirva a Nabucodonosor, fijaros, dice, no dice que se convierta en Babilonia o que vaya a Babilonia, dice a la nación y al reino que no sirva a Nabucodonosor, rey de Babilonia, y que no ponga su cuello debajo del yugo, con Nabucodonosor. ¿Recordáis la imagen que vimos de esos bueyes que iban juntos, que era Cristo y Elías juntos, tirando del carro? El que no ponga su yugo, su cabeza al lado de la de Nabucodonosor para tirar del carro, ¿qué dice? Visitaré a tal nación con espada, con hambre y con pestilencia, dice Jehová, hasta que la haya consumido por su mano. ¿Por la mano de quién? Por la mano de Nabucodonosor. O sea que es la mano del juicio de Jehová. La mano del juicio de Jehová. El juicio de los vivos ahora mismo. Quien predique lo contrario te engaña. ¿Lo digo yo? Predestinación, ¿eh?
Y vosotros no prestéis oído a vuestros profetas, ni a vuestros adivinos, ni a vuestros soñadores, ni a vuestros agoreros, ni a vuestros encantadores, que os hablan diciendo, no serviréis al rey de Babilonia. Al rey de Babilonia. Porque ellos os profetizan mentira, para haceros alejar de vuestra tierra y para que yo os arroje y perezcáis. Fijaros, ¿qué decían los profetas? Los falsos profetas. No serviréis al rey de Babilonia. Y eso era mentira. Por lo tanto, ¿cuál es la predestinación del pueblo de Dios? Servir al rey de Babilonia. Servir a Nabucodonosor. Porque si no lo haces, te pierdes, mueres. Ahí está el concepto, ahí está la alegoría. Si no vamos a través de Nabucodonosor, si no vamos a través del tercer Elías, a través de Juan el Bautista en su momento, no estamos predestinados en Cristo. Y por último, y para acabar, Nabucodonosor. ¿Qué significa Nabucodonosor? Pues Nabucodonosor significa Nabucodonosor. Pero aparte de eso tiene varios cognados. Y el primero que me encuentro es perforar, ser hueco. También figurativamente ser necio, ¿no? Pero ¿qué nos recuerda perforar? Nos recuerda a la lanza, nos recuerda a la llaga, nos recuerda a esa rueda de molino. ¿Recordáis esa rueda de molino que al girar, que llevaba un agujero dentro y se le podía meter un eje? Que esa era yad, se llamaba también, ¿eh? Recordad. Y esa llaga hacía rodar ese eje para ir chafando todo el grano. Es impresionante. Es impresionante. Frutos significa producir fruto. El mismo Nabucodonosor significa producir fruto. Fruto, germinar, florecer, aumentar, fructificar, producir. Eso es retoñar. Eso es retoñar. O sea, el mismo Nabucodonosor ya implica eso. Ya implica eso. Por lo tanto, tenemos un árbol frondoso, la iglesia, esplendorosa. Está en su momento más álgido. ¿Qué pasa? Es cortada. Y del tocón salen los renuevos. Los 144.000 más el resto. ¿Quién pone el hacha al pie del árbol? ¿Quién corta el árbol? ¿Vemos la relación? Si no cortamos el árbol, no hay renuevos. Si no se corta a la iglesia tal cual iba, no hay 144.000. Había que cortar por lo sano. Y de esos renuevos, con las raíces aún intactas, recuperando los pioneros, recuperando las verdades antiguas, esos 144.000 resurgen porque están ahí, en el tocón, están ahí. Pero luego reaccionan porque tienen aún aceite. Y son los que llegarán al final con Cristo. Creo que es algo apasionante. Es un resumen muy bestia, pero es esto lo que hemos visto. Con Josué al frente, el tercer Elías al frente. Fijaros. Esto, ¿cuándo sucede? Ya lo hemos adelantado, ¿verdad? El 11 de septiembre de 2001. Recuerdo lo que Javi presentó, esa hora 11. En ese momento, ¿cuándo sucede esto? Justo antes de que llegue el tiempo del fin, ¿no? Antes de que llegue el fin. En esa hora 11. La hora 11 en el tiempo hebreo es entre 5 y 6 de la tarde. Esa hora 11. Las 5 de la tarde. Para nosotros sería las 11 de la noche, ¿no? Y esa hora 11, ¿cuándo sonó las campanadas de esa hora 11? El día 11, curiosamente 11 de septiembre de 2001. Y se recorrieron, y se están recorriendo ahora esos últimos 5 minutos de historia. Esos últimos 30 grados de esa circunferencia del reloj que hemos visto aquí. Porque esa parte que está coloreada son solo 30 grados. ¿30 años? Los últimos 30 años comienzan en el 11 de septiembre de 2001. Es impresionante. Lo presentó Javi, es alucinante. El concepto es brutal. Por lo tanto,
Ahora, ¿cuándo se empezó a cortar? ¿Cuándo se ha cortado la iglesia? ¿Cuándo se ha cortado ese árbol frondoso? El 11 de septiembre de 2001. Y se sigue cortando. Quiere decir, se está decidiendo ahora sobre las almas de cada uno en el juicio de los vivos. Cada hachazo que se da a ese árbol. ¿Y quién lo da? El mensaje del cuarto ángel, del pueblo del tercer Elías. 30 años. Esos últimos 30 años estamos viviendo ahora mismo. Muy bien. Se acaba aquí. Disculpad porque se ha alargado un poco. Pero bueno, creo que era muy importante que se conociera esto en los momentos que vivimos ahora. Porque podemos ser cortados en cualquier momento. Si nosotros vamos hacia un extremo a otro, si nosotros no somos conscientes de que estamos buscando esos renuevos, de que si no se corta el árbol no hay renuevos, de que ese tocón somos nosotros también, somos ese remanente. Pero hay alguien que cogió un hacha y empezó a cortar. ¿Quién fue? El que dijo, el que estaba despierto mientras todos dormían. El que dijo, he aquí viene el esposo, salid a recibirle. Por lo tanto tenemos un leñador, Gedeón, que significa eso, talador de árboles, con sus 300, cortando árboles. Muy bien, vamos a acabar con una oración. Padre nuestro que estás en el santo cielo, santificado sea tu nombre, Señor. Te damos muchísimas gracias por todo lo que nos muestras. Te pedimos que nos ayudes a ser perseverantes, a ser parte de ese renuevo. Ayúdanos a resurgir, a renacer, a reverdecer de la manera correcta, a explicar lo que hay que explicar y a saber dónde posicionarnos en cada momento. A ser equilibrados, Señor, a seguir ese camino estrecho, esa puerta estrecha. Queremos entrar en tu llaga, queremos estar seguros allí. Es el escondedero de tu poder, Señor. Y tu poder es retoño, es primavera, es renacer. Ayúdanos a seguir hablando y a no cortarnos, Señor. Te lo pedimos todo en el nombre santo de Jesús, pidiéndote perdón por todos nuestros pecados. Amén. Vale, me han dicho que diga algo sobre la carta. Disculpad, me han dicho que diga algo sobre la carta de Ingo que he mostrado. Víctor ha enviado un mensaje. A ver, bueno, voy a poner aquí. A ver, un momento. Si lo encuentro. Aquí. Vale, lo voy a poner en el micrófono que a lo mejor se escucha directamente. Ah, ¿tengo que escuchar yo primero? Ah, bueno. Bueno, esperad que lo escuche yo primero. Es que no sé exactamente si es de Víctor. Creo que si se lo han enviado a Víctor o me lo ha reenviado a mí. Disculpad, ¿eh? Ah, no. Por favor, dile a Ángel que hay que puntualizar una cosa. Ah. Los que son de QAnon están diciendo que precisamente lo que en definitiva viene a ser lo que aparece en esta carta es lo que harán ellos con el golpe militar que dará Trump, apoyado así por los militares, y que va a poner a todos esos políticos a la luz, destapando todas sus corrupciones. Por tanto, puede ser una cosa o puede ser otra. Es interesante remarcarlo porque hemos de estar pendientes aún de qué pasa en verdad, si ganará uno o ganará otro. ¿Vale? Gracias. Vale. Vale, ahí tienes la apreciación interesante también que tener en cuenta porque, bueno, la actualidad se va moviendo cada 2 por 3 y es bueno tener en cuenta esto. En todo caso, bueno, la idea general es la comentada, el hecho de que la idea es criminalizar también y poner a grupos, bueno, a preparar el camino, prepararnos las tumbas para que caigamos como extremistas.
Espero que se haya escuchado bien todo, espero que todo haya quedado bien entendido. Si hay algún tema, alguna duda, alguna corrección que queréis hacer, pues evidentemente estoy abierto y bueno, así se expondrá. Venga, hasta pronto.